Gracias y paz sea con todos ustedes, amados hermanos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Es un placer estar con todos ustedes como siempre en este canal, en esta red social donde subimos videos para su mayor edificación, ¿no? También queremos nosotros dejarles, ¿no? Videos donde tal vez muchos de nosotros tenemos complejos al momento de escuchar diversos temas o diversas palabras que la realidad anota, ¿no? O que nos deja la Biblia, ¿no? Hay palabras tan profundas, hay palabras teológicas, hay palabras difíciles, como también hay palabras sencillas, hay palabras fáciles de entender, ¿no? La Biblia, por ejemplo, amados hermanos, es como el mar, ¿no? Alguien lo dijo, es como el mar, ¿no? En el mar tenemos lugares donde uno puede nadar con tranquilidad, hasta un niño puede nadar en la orilla, ¿no? Entonces, el mar mismo tiene lugares tranquilos, lugares sencillos, ¿no? Pero también el mismo mar tiene lugares profundos, ¿no? Donde se necesita mucho la intervención de una persona adulta, ¿no? De igual manera es la Biblia. La Biblia tiene doctrinas, enseñanzas que hasta un niño lo puede comprender, ¿no? Que hasta un adolescente lo puede comprender. Pero, amados hermanos, también tiene pasajes, enseñanzas, capítulos, versículos profundos, ¿no? Profundos. De igual manera, hoy nos acercamos a una de las enseñanzas y a una de las palabras complicadas y que ha dado tal vez mucho que hablar en el mundo cristiano, ¿no? Especialmente en los teólogos, en los estudiosos, en los maestros bíblicos, que no pueden negar esta enseñanza, ¿no? O por lo menos esta palabra que Pablo habla en dos de sus cartas. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de la predestinación. Así que sin más, amados hermanos, bienvenidos a todos los que se van sumando. Yo le pido que pueda compartir, le pido que pueda ahí dejarnos su saludo, su comentario, para que nosotros podamos saludarle y poder también degustar de esta enseñanza que vamos a iniciar en estos momentos. Muy bien, la predestinación. Ahora, seguramente usted está viendo acá a un pastor conocido, ¿no? Un pastor tal vez ya muy conocido a nivel mundial. Su nombre es pastor y doctor Miguel Núñez, ¿no? Como muchos saben, el pastor Miguel Núñez es ya un pastor muy conocido, ¿no? Y también él tiene este sesgo, ¿no? O esta perspectiva calvinista reformada, ¿no? Entonces, tal vez con algunos ajustes, pero él se inclina mayormente y defiende, enseña, predica los 5 puntos del tulip, ¿no? Que es a lo que le llamamos calvinistas, ¿no? Tal vez usted está por primera vez en este estudio y dirá, ¿qué es calvinismo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo otro? ¿No? Me encantaría que vea mis videos, no tengo más de 5 o 6 videos donde estoy aclarando desde cómo entender quién fue Calvino, qué es el calvinismo, todo eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, tengo un video completo de 5 videos donde, perdón, una serie completa de 5 videos o más donde estoy hablando netamente del calvinismo, ¿no? Bueno, para hacer un resumen, el calvinismo, o le llamamos calvinismo, a las personas que abrazan los 5 puntos de la gracia o los 5 puntos del tulip, ¿no? Las cuales son la depravación total, ¿no? La elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y también la perseverancia de los santos, ¿no? Entonces, ahí vemos eso, ¿no? Entonces, como ya expliqué en mi video, ¿por qué le llamamos calvinista? Aunque Calvino no creó todo esto, ¿no? Sino que seguidores posteriormente a él empezaron eso. ¿Pero por qué le decimos calvinistas? ¿Por qué? Porque Calvino inició ciertas ideas en sus tratados teológicos, ¿no? Pero una vez más, no estamos hablando del tema calvinista o calvinismo, ¿no? Vea los videos que ya hice. Hoy vamos a hablar de un punto importante, predestinación. El pastor Miguel Núñez, como hemos hecho un video, reacción también al pastor Sugel Michel, tocante a la expresión limitada e ilimitada, lo hemos hecho con mucho respeto, ¿no? Mi persona cree fielmente, ¿no? Que el doctor Miguel Núñez es un hermano en la fe. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Para mí, desde este canal, mi perspectiva es que los calvinistas son nuestros hermanos, ¿no? Podemos diferenciar, ¿no? Podemos diferenciar ciertas posturas, pero hay una unidad tocante a doctrinas fundamentales. Muy bien. Ahora, sé que muchas personas están acá y diciendo, ¿qué es el calvinismo? ¿De qué trata? ¿Para qué es? Oh, perdón, ¿qué es la predestinación? Es una palabra muy importante dentro de todo esto, ¿no?
Muy bien, vamos a ver entonces. Muy bien. Una vez más repito, nosotros no decimos herejes ni falsos a los calvinistas, ¿no? Tampoco le decimos sectas, nada de eso, ¿no? Simplemente vamos a ver un poco de esto, ¿no? Si hay alguien que se está colocando un poco molestoso ahí, por favor, moderadora, o bueno, por ahora tenemos una sola moderadora, cuerte los comentarios, ¿no? Por favor, corte los comentarios porque hay gente que no viene al caso y no es respetuosa, ¿no? Como yo lo estoy diciendo con el pastor Miguel Núñez, ¿no? Para mí es un hermano en la fe, es mi hermano en la fe, el hermano Miguel Núñez, aunque podemos diferenciar de ciertas posturas. Muy bien, vamos a escuchar un poco de lo que él viene, ¿no? De lo que él viene diciendo. Por palabra, con el pastor Miguel Núñez. En la vida cristiana hay múltiples términos que los hijos de Dios usan continuamente, a veces de forma positiva, a veces de forma negativa, pero la realidad es que con frecuencia no tienen un buen entendimiento de lo que a la luz de la palabra dichos términos verdaderamente significan. Y uno de esos términos que ha causado mucha roncha, decimos nosotros los dominicanos, o que ha dado mucha agua a beber o ha creado mucha dificultad, es el término de predestinación. Algo que acá el pastor dice con severidad y con mucha firmeza, y estamos de acuerdo con eso, es que muchos cristianos carecen de conocimiento bíblico, ¿no? Pero para eso también estamos nosotros, los maestros, los pastores, quienes enseñamos a las personas, a los congregantes, estos temas. Ahora, no por el hecho de ser maestros o ser pastores, eso nos da, ¿no?, el conocimiento completo y pleno. Podemos equivocarnos, podemos fallar. Los pastores somos guías para ustedes, ¿no? Por ejemplo, he escuchado yo a calvinistas, ¿no? No voy a decir nombres, ¿no? O algunos que hablan a cierto punto, que acá en TikTok, por ejemplo, defiende esto como si esto fuera la verdad, ¿no? Esta es una verdad bíblica, ¿no? O sea, tenemos que ser sinceros a la audiencia y decir, mira, son posturas que se han ido dando a lo largo del estudio soteriológico de la salvación de la Biblia, ¿no? Entonces, lo mismo hago yo, amados hermanos. Por ejemplo, voy a yo exponer desde la postura provisionista, ¿no? Entonces, no decimos que esto es el Evangelio, que esta es la verdad, los demás no saben, no decimos eso. Al contrario, queremos aportar a su conocimiento, a usted, para que usted sepa y pueda discernir cuál interpretación se acerca más, como dice el doctor Miguel Núñez, ¿no? O sea, estas palabras confunden o muchos no lo saben cómo poder tratar, ¿no? Y de igual manera estamos acá los maestros, los pastores, los líderes, para poder darles nuestra opinión en cuanto a esto. Ahora seguramente Miguel Núñez va a decir que esto ha dado mucha tela que cortar, y es cierto, pero para pasar al siguiente punto, amados hermanos, es su deber, está en usted poder aprender un poco más y conocer más de este hermoso tema que es la predestinación. La única razón por la que nosotros hablamos de predestinación es porque la Biblia habla de tal cosa. Y si la Biblia la habla, debemos entonces tratar de entender qué es lo que significa en el contexto en el que en el contexto en el que el término es usado, con perdón. Entonces yo quisiera leerte un pasaje del libro de Romanos. Exacto, ¿no? Los que no creemos en la predestinación desde la perspectiva calvinista, no negamos la predestinación, ¿no? Entonces, creo que a veces se nos levanta muñecos de paja al decir que ustedes niegan la predestinación, no la negamos, creemos que hay una predestinación. Lo que sí negamos es la perspectiva desde la cual se enseña, en este caso desde el punto o desde la perspectiva calvinista, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Capítulo 8, donde se nos habla de la predestinación. El versículo 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también aquí viene, predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ahí está la palabra otra vez, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó.
Claramente el apóstol Pablo está diciéndonos que hay un grupo de personas que Dios Padre conoció en la eternidad pasada y a ellos Él los predestinó. Quiero que anoten esa palabra, ¿no? El doctor Miguel dice que claramente Pablo enseña que hay un grupo de personas que Dios desde antes ya los conoció, ¿no? ¿Serán incrédulos? Eso es lo que vamos a ver. Entonces el texto luego me dice, ¿qué pasó después que Dios los predestinó? Dice, a esos Dios los llamó. Y entonces a eso que Él llamó, ¿Él qué cosa? Él lo justificó. ¿Quién lo justifica? El Hijo en la cruz cuando muere. Y ese grupo que ahora ha sido justificado es el grupo que eventualmente terminará glorificado, que entrará en gloria, que tendrá eventualmente su cuerpo resucitado, unido a su alma en la presencia de Dios para el resto de la eternidad. Eso Dios lo hizo por gracia y luego se hace realidad el día que yo le entrego mi vida a Cristo y deposito mi fe en Él. Pero la realidad es que yo respondo al llamado de Dios porque en una eternidad pasada Dios Padre de libre voluntad y conforme a su sabio consejo y santo consejo hizo una elección de mi persona que eventualmente se convertiría en una realidad que es lo que constituye mi salvación. Ciertamente hay algo que yo hago, pero eso que yo hago es simplemente el depósito de mi fe en Cristo Jesús. Cuando Dios, por gracia, se ha movido primero a través de su Espíritu y me ha dado entendimiento del Evangelio, me ha regenerado, me ha abierto los ojos y ahora entonces yo con esa voluntad que Dios ha libertado, puedo libremente poner mi confianza en el sacrificio de Cristo que pagó por mis pecados. A eso es que se refiere la predestinación. ¿La entendemos? No. ¿Es un concepto nuevo? Claro que no. Ya en la antigüedad, Hipona, Agustín de Hipona, en el siglo IV o V, hablaba de la predestinación. Juan Calvino, en la época de la Reforma, habló mucho de la predestinación. Y así a lo largo de los siglos, muchos otros han sido los teólogos que han hablado acerca de esta doctrina. Te invito a que profundices mucho más antes de que puedas rechazarlo. Si deseas seguir... Muy bien. Gracias por la invitación y eso es justamente lo que vamos a hacer. Profundizar, o como dice la Biblia, inquirir, ¿no? He anotado cositas importantes, ¿no? He anotado cositas importantes que el doctor Miguel Núñez habló, ¿no? Él dijo, por ejemplo, ¿no? Que en la cruz Jesús ya justificó a los predestinados, ¿no? O a los que antes conoció. Entonces, ahí surge una problemática. Entonces, los predestinados ya nacieron justos. Si en la cruz ya Jesús no solamente ejecutó, pero también aplicó esa justicia directamente a los predestinados, entonces tenemos predestinados naciendo justos. ¿Eso enseña la Biblia? No. La Biblia enseña que todos nacemos siendo injustos pecadores. Muy bien. Entonces, ¿hay algo que se efectuó en la cruz? Sí. ¿Hay algo que se ejecutó? Sí. ¿Hay algo que se consumó? Claro que sí. Pero hay una aplicación a las personas. Pero según la teología calvinista es que esa aplicación viene por la predestinación. Como después también lo va a decir, ¿no? Por eso veo una contradicción. Porque después dice, pero se hace realidad en nosotros. O sea, por fin, ¿los justificó en la cruz o ejecutó la justificación de los predestinados? Porque va a haber una aplicación o como dice él, una realidad después, y él dice, no, claro que yo voy a colocar mi fe en Cristo Jesús, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, la perspectiva calvinista entiende de Romanos capítulo 8 una predestinación individual. Muy bien. Entonces, él también dice, ¿no? Que Dios, el Padre, ya había anticipado por su gracia y su voluntad, ¿no? Que él, predestinado, abrirá los ojos, le dará arrepentimiento y pueda creer, ¿no? Entonces, vamos a contemplar un poco ya cómo contemplan los calvinistas
Romanos capítulo 8. Ahora, partamos de lo siguiente. La Biblia sí habla de la predestinación y no la rechazamos. El punto ahora acá es escudriñar, profundizar y inquirir. Muy bien, muy bien. Vamos a ver hoy dos posturas, ¿no? La postura calvinista y una postura diferente a ella, que es una postura conocida como el provisionismo, ¿no? Porque tenemos que escuchar respuestas. ¿Qué respuesta nos da el calvinismo? ¿Qué respuesta nos da el provisionismo en cuanto a la predestinación de Romanos capítulo 8? Y hoy nos vamos a centrar en Romanos capítulo 8. Pero antes de continuar, amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunden en sus corazones. Empecemos. Si vamos a hablar de predestinación, tenemos que aprender o saber el concepto de esta palabra. ¿Qué es la palabra predestinación? ¿Qué es la palabra predestinación? La palabra predestinación viene del griego proorizo, ¿no? O proorizo, que significa determinar de antemano, ¿no? Fijar su destino final, ¿no? Repito, determinar de antemano, fijar su destino final, ¿no? Entonces, la predestinación es eso, antes ya estaba destinado a, ¿no? Antes destinado. Eso significa predestinación. Antes de cumplir ese destino, ya estaba predestinado, ¿no? Fijado ese curso para que esa persona o esa nación cumpla ese cometido. Entonces, entendiendo que predestinación es, ¿no? Determinar con anticipación el destino, ¿no? Y también fijar con antelación el final, ¿no? Todo eso es la predestinación, ¿no? Fijar con antemano el destino de personas, de un grupo, de un pueblo, no lo sé. Pero la palabra predestinación es eso. Determinar de antemano para que suceda, fijar el destino previamente antes, ¿no? Ahora, ¿cómo entendemos la predestinación? La respuesta del calvinismo, amados hermanos, es la siguiente. Ojo que estamos en Romanos capítulo 8, ¿no? Romanos capítulo 8. Y él lo leyó. Y dice el texto, ¿no? Romanos 8, 28. Y sabemos que, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Claramente vemos dos veces la palabra predestinar, ¿no? O predestinó. ¿Cómo podemos entender Romanos capítulo 8? Bueno, desde la perspectiva calvinista, ¿no? Este pasaje habla, ojo, perspectiva calvinista, habla de que Dios escogió, conoció y predestinó a personas individuales, ¿no? El calvinismo interpreta esto de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando el texto dice a los que antes conoció, ¿no? Equivale que de antemano los ha conocido, o como dijo Miguel Núñez, desde la eternidad pasada. Desde antes de la creación, Dios ya los conocía. Y van a ir un poco más profundo, ¿no? Ese conocer es algo íntimo, algo relacionable. O sea, ¿tenemos a Dios teniendo comunión íntima con pecadores? Yo me preguntaría eso, ¿no? Si ellos dicen, es que ese conocer es algo íntimo, ¿no? Como escuchamos a Miguel, estaba escuchando a Juan Manuel Vaz, ¿no? Cuando decía, ese conocer es algo íntimo de Romanos 8, ¿no? De Dios con los predestinados. O sea que Dios tenía comunión, un amor genuino, íntimo por los pecadores predestinados. A no ser que me digan, no, nacieron justificados, nacieron justos. Porque la Biblia enseña que Dios en su santidad repele el pecado, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, medio que dudoso la interpretación que le dan a Romanos 8 los calvinistas, ¿no? A los que antes conoció no es un simple conocer,
no es un conocer íntimo de elección, ¿no? Porque Dios, el Padre, eligió a ciertas personas de manera incondicional antes de la creación del mundo, ¿no? Este texto también lo conectan con Efesios capítulo 1 del 4 al 5, donde también se menciona la palabra predestinación, ¿no? Entonces, conocer es algo íntimo, es un conocimiento electivo, ¿no? Relacional con los predestinados. Pero me pregunto ahí, ¿acaso Dios puede tener intimidad, comunión íntima con los pecadores? ¿Será esto verdad? A no ser que a no ser que hayan sido nacido justos desde la eternidad, ¿no? Cuando también habla la palabra predestinación en Romanos 8, la postura calvinista enseña que los que fueron conocidos en el pasaje anterior son los que fueron predestinados. ¿Pero para qué? Para salvación, ¿no? Entonces, es un decreto eterno, no condicionado, sino por gracia, por su soberanía, dado a personas individuales, ¿no? A personas selectas, ¿no? Selectas. Es decir, si tú le preguntas a un calvinista, por favor, hermano, ¿me podría explicar Romanos 8? ¿Qué significa predestinar? Te va a decir, mira, antes lo conoció. ¿Cuándo los conoció? Ese conoces íntimamente. A estos que conoció, los ha predestinado. ¿Para qué? Para que sean salvos. Ojo, predestinación para que sean salvos. Eso te va a decir ellos, como dijo Miguel Núñez. Dios ya me pensó y orquestó, ¿no? Y decidió en su soberanía que Él, ¿no? Me abriría los ojos y me daría fe y arrepentimiento para que yo pueda conocer a Dios. Entonces, date cuenta algo. Dios está escogiendo a pecadores. Dios está teniendo comunión con pecadores. Es más, Dios está predestinando a pecadores, ¿no? Ahora, aquí surge una pregunta por eso. Pero los calvinistas dicen que esta predestinación de Romanos 8 es individual, a personas selectas, individual, para salvación. Vamos a ver si el pasaje dice eso. Continuando con la explicación de Romanos 8 desde la perspectiva calvinista, ellos dicen, los conoció íntimamente, ¿no? Por amor, a estos que conoció, los predestinó para que sean salvos en Cristo Jesús. Y tercero, hay un llamado eficaz, ¿no? Los llamó, como dice el pasaje, ¿no? A los que antes conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Te das cuenta que unen dos pasajes, ¿no? Dos pasajes, el verso 30 y el verso 8. El verso 29, perdón, ¿no? Pero saltan la parte que dice para que fuesen hechos. Enseguida vamos a nosotros a ver el contexto, ¿no? Pero estoy dando yo cómo ellos enseñan. Yo no soy calvinista, así que no tengo nada que demostrar. Más al contrario, al final de este video vamos a ver a calvinistas cómo van a interpretar ellos Romanos 8. Yo no soy calvinista, por lo tanto no voy a interpretar como ellos lo interpretan. Estoy ya prefijando cómo ellos declaran este pasaje en su interpretación, ¿no? Yo mayormente me voy a centrar en exponer poco a poco la postura que no es calvinista, ¿no? Muy bien, a los que conoció, a estos predestinó para salvación, ¿no? Y a los que predestinó ya para salvación, a estos también llamó. Y este llamado obviamente es eficaz por medio de la gracia irresistible y que va de la mano con el evangelio, como dijo el señor Miguel Núñez, ¿no? Él me ha dado, ¿no? Atribuciones, capacidad, me ha abierto los ojos para que yo pueda tener fe y arrepentimiento. Y de esa manera pueda ser yo una persona que coloca mi fe en Cristo Jesús. Porque no puedo tener mi fe en Cristo Jesús o no puedo escuchar el evangelio sin que Dios me regenere, sin que Dios me abra los ojos. Eso es lo que dijo el señor Miguel Núñez, ¿no? Entonces, ese es el llamado eficaz, conocido como gracia irresistible. No van a poder resistir esa gracia. Ese llamado va a ser tan eficaz y no lo van a poder resistir. ¿Por qué? Porque es eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque está dada al predestinado. Es decir, cuando un predestinado, un elegido, escucha el evangelio, esa gracia le va a arrastrar. Le va a llevar sí o sí a creer. Eso es lo que enseña la postura calvinista, ¿no? Una gracia que no se puede resistir.
como es predestinado, sí o sí se va a ser salvo, sí o sí va a ser salvo, ¿no? A los que llamó. Muy bien, continuamos, ¿no? Luego dice que hay una seguridad absoluta para los elegidos, porque el texto culmina y dice, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó en tiempo pasado. Entonces, el calvinismo concluye, los predestinados, los elegidos, que ya son salvos, ya son justificados, ya han sido llamados, van a ser glorificados. Conclusión, perseverancia de los santos. Entonces, date cuenta que de esa manera interpretan los calvinistas. Predestinación individual para salvación, ¿no? ¿Qué es predestinación? Determinar de antemano, ¿no? Fijar el destino anticipado de alguien. Entonces, trayendo estas palabras a la postura calvinista, diríamos, Dios determinó que ciertas personas sí o sí se salven. Dios determinó, fijó el destino de algunas personas. Dios escogió entre todo el mundo, porque lo sabía quienes iban a nacer en este mundo, escogió de todo el mundo quienes iban a ser salvos, ¿no? Los determinó para la salvación. Es decir, sí o sí se van a salvar. Y la pregunta surge, ¿y qué pasa con los no elegidos? ¿Por qué no los eligió? ¿Por qué no hay gracia para ellos? ¿Te das cuenta que hay en este mundo, según esa postura, personas que no se van a salvar? ¿Pero por qué no se van a salvar? Bueno, no son escogidos. ¿Enseñará eso la Biblia? ¿Acaso la Biblia no enseña que el hombre se salva, el hombre se pierde porque no aceptó el amor de la verdad? ¿No creyó el Evangelio? ¿Rechazó el Evangelio? Pero desde esta postura, los que se pierden, ¿por qué es? No podría ser porque no aceptaron, porque no podían aceptar. Tampoco sería porque no creyeron, porque no podían creer. Están incapacitados, no son predestinados. ¿Te das cuenta? Contradice la Biblia la postura calvinista. Tenga mucho cuidado con esto. Ahora, vamos. La interpretación no calvinista, mis amados hermanos. Muy bien. Vamos a ver un punto importante acá, ¿no? Quien está hablando en Romanos capítulo 8 es el apóstol Pablo, ¿no? Ahora, tenemos que entender este texto del 29 al 30 en su contexto, es decir, en todo el capítulo 8, donde Pablo va a hablar, ¿no? De la fortaleza y el vivir en el Espíritu Santo. Todo Romanos 8 habla de eso, ¿no? De la vida del creyente en el Espíritu y la victoria sobre la carne. Y la esperanza futura de que seremos glorificados. Ponga mucha atención entonces, haremos un resumen de Romanos capítulo 8. Vamos a la Biblia. ¿Están listos? Dejen sus comentarios. Ahora sí vamos a la interpretación de la Biblia y veremos. ¿Será que la predestinación es individual? ¿Será que la predestinación es para salvación? Veremos todo eso. Romanos capítulo 8. Partamos del verso 1. ¿Cómo arranca el verso 1? Y este verso va a ser clave para lo que vamos a ver después. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay, escuche esto, para los que están en Cristo Jesús. Subraya eso en sus Biblias porque va a ser clave, clave. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida a Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Como les había dicho, vamos a ver punto por punto. ¿Cómo arranca Romanos capítulo 8? Hablándonos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Nos asegura Pablo de no haber condenación. Y eso mismo va a hablar al final.
¿no? Empieza con eso y termina con eso, porque Romanos capítulo 8 acaba, ¿quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿No? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, Pablo comienza hablándonos de una seguridad eterna, de una seguridad tocante a nuestros pecados, que ya han sido perdonados y pagados, de manera que no hay condenación, ninguna condenación. Así arranca Pablo, Romanos capítulo 8. Ahora, esa realidad de no tener más condenación, de no ser separado de Dios, de que no hay nadie que nos acuse, de que nuestros pecados han sido pagados en Cristo Jesús, y que ahora estamos en Cristo. Escuche eso, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Esa realidad, Pablo va a decir, vívanlo ahí abajo. Viviremos esa realidad. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Por eso Pablo, mira lo que va a decir. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos. Así arranca todo entonces. Los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos. Por esto va a ser la palabra clave, hermanos. Los que están o los que estamos en Cristo Jesús, no andamos conforme a la carne. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo Jesús. Vamos entendiendo. Vamos avanzando. Porque los que son de la carne, que no somos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, recuerde esa palabra, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, recuerde eso. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, los que están en Cristo, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y según el contexto, ¿quiénes se ocuparían del Espíritu? A ver, anoten en los comentarios, para yo ver si están entendiendo. ¿Cómo arrancó Pablo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Los que somos de Cristo hemos muerto en la cruz de Cristo. Nosotros no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. ¿Quiénes se ocuparían del Espíritu entonces? Muy bien. Los que se ocupan del Espíritu son los que están en Cristo Jesús. Recuerde esa palabra. Muy bien, Alex. Recuerde esa palabra. No olvide esa palabra. En Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo. No olvide esa palabra. No me diga la iglesia. No me diga eso. Dígame lo que Pablo empezó. En Cristo Jesús. Esa es la palabra clave. Avanzamos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Bueno, los que están en Cristo Jesús. No vivís según la carne, sino según, otra vez Pablo reitera, ustedes que están en Cristo Jesús no viven en la carne, sino según el Espíritu. No es complicado, ¿ve? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Todo el contexto Pablo va a hablar de la victoria del creyente viviendo en Espíritu y martirizando la carne. O sea, Pablo habla, somos seguros en Cristo Jesús. Ahora vivamos esa realidad. ¿Cómo vivimos esa realidad? Viviendo en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué somos los que somos guiados? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío, ¿no?
o Padre Santo, Padre bueno. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y obedecemos al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. Y ese Espíritu nos indica, nos enseña que somos adoptados como hijos de Dios y ahora podemos llamarle Abba Padre. Como dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces podemos vencer. Mira, date cuenta de lo que Pablo está enseñando. Estamos capacitados para vencer en este mundo. Podemos vivir según el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos ha capacitado. Dios, como dice el capítulo 5, 1 al 2, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, podemos vencer. Pablo está enseñando eso. La vida victoriosa aquí abajo. Y allá arriba, ya, no hay condenación. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que Pablo está enseñando? A ver, ¿se dan cuenta, amados hermanos, lo que Pablo está enseñando? Pablo está diciendo, mira, allá arriba ya lo tenemos todo. No hay condenación. Ya somos justificados. Lo va a decir más adelante, en Romanos capítulo 8, del 29 para adelante. No hay condenación. No hay quien nos acuse. Ni la muerte, ni la vida, ni alto, ni bajo, ni profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo dice, allá arriba no os preocupéis. Dios nos ha justificado. Dios nos perdonó. No hay acusación. ¿A quiénes? ¿Y por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y uno dice, amén, gloria sea al Señor. Ahora Pablo va a mirar la mirada aquí abajo, aquí en la tierra. De allá arriba, no se preocupen. La salvación es segura y no hay condenación en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pablo, por esa enseñanza. Seguridad de salvación. La salvación no se pierde. Amén. Ahora Pablo dice, ahora aquí abajo, acá abajo viviremos guiados por el Espíritu Santo. Y así vamos a hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo aquí abajo nos está guiando, enseñando a vivir correctamente. Esa realidad que ha pasado arriba, vívanlo acá abajo. Y Pablo va a ser siempre de acuerdo a eso, ¿no? Vivamos como luminares en medio de un mundo de tinieblas. ¿Ve? Sed santos, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo quiere eso, pero aquí abajo. Y para eso tenemos la ayuda. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Estamos capacitados por el Espíritu Santo para vivir en obediencia y en santidad. ¿Te das cuenta? Todo el capítulo habla de vivir en el Espíritu. Vamos. Y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo habla también de que va a haber padecimientos. Pues tengo por cierto, ¿ve?, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está enseñando, vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y no ser del mundo, trae aflicción, ¿no? Trae padecimiento. Y Pablo dice, está bien, porque así también padecemos juntamente con Cristo, ¿no? Además, Pablo da un consuelo. Estas aflicciones de este tiempo presente que sufrimos los que vivimos bajo el Espíritu, no se compara con la gloria que vendrá cuando Dios sea manifestado en su gloria venidera. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Hasta acá, quiero hacerle una pregunta. Hasta acá, ¿Pablo está hablando de los hijos de Dios? ¿De los que estamos en Cristo? En pocas palabras, ¿Pablo está hablando de incrédulos o Pablo está hablando de creyentes? ¿Acaso Pablo está enseñando cómo nos salvamos? Hasta acá no vemos eso. Hasta acá Pablo está hablando de la seguridad de los creyentes en Cristo Jesús. Y también Pablo está hablando de que en este mundo vivamos conforme al Espíritu. ¿Va a haber aflicciones? Sí. ¿Va a haber también padecimientos? Sí.
Pero un día todo eso va a acabar. Hasta acá Pablo está hablando a los creyentes. Y no está diciendo cómo se han salvado, cómo Dios les ha salvado. No está hablando de eso. Está siendo puntual. Salvación segura, vivan guiados por el Espíritu. ¿Cuándo? En este tiempo presente. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Qué interesante! Acá nos habla de los creyentes. Hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero ¿por qué no dice Jesús? ¿Por qué no dice que la creación aguarda la manifestación de Jesús? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué tampoco dice, no, que la sujetó en esclavitud hasta la manifestación gloriosa de Jesús? No dice, dice de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estos hijos de Dios están en Cristo. Estos hijos de Dios, ya Pablo había enseñado, estamos en Cristo Jesús. Entonces, al hablar de los hijos de Dios, está hablando de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia y Cristo son una unidad inseparable. Por eso se nos llama la esposa y el cuerpo de Cristo Jesús. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias. ¿Qué cosa tenemos? Las primicias del Espíritu. ¿Qué sería eso? Las arras, ¿no? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Pablo hace un contraste. La creación gime. La creación gime. Y aquí voy a necesitar mucho de sus respuestas. Ponga mucha atención, por favor. Pablo hace un contraste. La creación está sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación misma gime para ser libertada. Y Pablo dice, no solo ella gime, no solo ella está sujeta en esclavitud, no solo ella quiere ser libertada, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué está enseñando Pablo? ¿Por qué Pablo compara la creación? No solo ella, nosotros también. La pregunta es, para ustedes, ¿qué parte de nuestro ser está gimiendo? Ponga mucha atención, hermanos, antes de responder. ¿Qué parte de nuestro ser está diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús? ¿Qué parte de nuestro ser está esclavizada? Ponga mucha atención. ¿Qué parte de nuestro ser está esclavizada, está sujeta a esclavitud? ¿Qué parte de nuestro ser está diciendo que venga Jesús porque ahí se va a acabar mi esclavitud? ¿Qué parte? Lo dice Pablo ahí mismo, no hay que adivinar, ¿no es cierto? ¿Qué parte dice? Ahí está. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Esperando qué cosa? La adopción de nuestro cuerpo. ¿Qué cosa está sujeta de nosotros? Como la creación está sujeta, dice el texto, no por su propia voluntad, sino porque así se sujetó para una esperanza futura. ¿Qué cosa todavía está sujeta a esclavitud del creyente? El cuerpo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 7, lo va a decir. Este cuerpo, hay una ley de este cuerpo, que este cuerpo está vendido al pecado, la carne. Por eso la lucha en Romanos capítulo 8, ¿qué es? Carne versus espíritu. Y Pablo dice, viviendo en el espíritu, haréis morir la carne. Lo va a decir, ¿no? Lo va a decir acá. Ahí está, mira.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta? Entonces, este cuerpo está sujeto. Por eso Pablo dice, no ella solamente, nosotros también gemimos. Entonces, vamos armando la ilación. Pablo quiere que los creyentes vivamos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Y lo afirma, vamos a vivir, pero también ustedes vivan esa realidad. Ahora, Pablo dice, en este trajín, en esta vida guiada por el Espíritu, va a haber aflicción, va a haber padecimiento. Pero no se preocupen, no se compara eso con lo que va a venir cuando Él sea manifestado. Amén. Pero también Pablo dice, pero nosotros también gemimos, sufrimos. O sea, no va a ser fácil vivir en el Espíritu. No es fácil. Y eso es verdad. Hermanos, como cristianos no somos perfectos. Cuesta vivir la vida cristiana. Cuesta vivir en santidad, en perfección. Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque esta carne está esclavizada, está sujeta a esclavitud. Y nos cuesta mucho. Por eso ningún creyente dice soy perfecto. Nosotros somos imperfectos. Dios nos está perfeccionando poco a poco. Nuestros cuerpos, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo interno, es el con el cual luchamos todos los días. Pero Pablo dice, va a haber una redención. Así como un día Dios va a libertar a la creación, así también a nosotros va a haber una redención, un rescate. ¿De qué? De nuestros cuerpos. ¿Cómo se llama eso? Glorificación. ¿Te das cuenta que Pablo ya estaba dando detalles? Ya estaba dando detalles, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperar. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, vamos a ver hasta acá. A esperanza fuimos salvos. ¿Para qué fuimos salvos? A esperanza. Obviamente no para tener salvación, sino para la redención final de nuestros cuerpos, la glorificación. Y eso no se ve. Por eso lo esperamos con paciencia. Muchos no entendemos cómo va a ser este evento, pero tenemos esperanza de que va a pasar. Verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra, ahí está, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué parte somos débiles? A ver, responda a la audiencia. ¿En qué parte somos débiles los creyentes? ¿En el alma? ¿En el espíritu? ¿Será en el cuerpo? ¿En qué parte somos débiles? En el cuerpo, en la carne, lo que Pablo ya había dicho anteriormente. Pero dice Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en esa vieja naturaleza, en ese deseo de la carne, Él nos ayuda. Ya había dicho esto en Gálatas, ¿no? Vivamos en el Espíritu y así no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Él es nuestra ayuda. ¿Te das cuenta? Es imposible vivir en santidad, cumplir los mandamientos de Dios o las ordenanzas de Dios si no es por el Espíritu Santo. Él es el consolador, Él es el ayudador. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo dice, ni siquiera orar sabemos, ni pedir bien sabemos. Por eso, ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Los que estamos en Cristo Jesús. Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿No? La ilación continúa. ¿Vivamos en espíritu? ¿Va a ser difícil? Sí.
Tenemos una lucha con la carne, con la nuestra, pero el Espíritu Santo intercede, nos va a ayudar. En esa debilidad, Él nos va a ayudar. Además, no solamente nos ayuda, no solamente está en nosotros, no solamente nos dice que tenemos un Padre, no solamente traerá mejores cosas, también pide conforme a la voluntad de Dios para con nosotros. ¡Qué hermoso! El Espíritu Santo ora por nosotros, desde aquí abajo. ¡Qué hermoso! Qué hermoso tema del Espíritu Santo, pero ese no es el tema. Pero qué hermosa esta carta. Hay mucho que desarrollar. El Espíritu Santo, desde nuestro interior, está hablando con Dios Padre. Y le está diciendo, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces surge la pregunta. ¿Qué es lo que le pide el Espíritu Santo? Yo sé que se están dando cuenta, ¿no? A ver, otra vez. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu, vamos a resaltar esta parte, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero, otra vez, el agente, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de quién, del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios, subraya esto, intercede. Intercede. Está abogando, está mediando por nosotros. ¿Dónde? ¿Allá arriba? No, porque allá arriba tenemos el intercesor que es Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre. Respóndanme ustedes entonces, ¿desde dónde está intercediendo el Espíritu Santo? ¿Desde dónde está pidiendo el Espíritu Santo al Padre tocante al creyente? ¿Desde dónde? Desde el segundo cielo, desde el universo, desde la galaxia, desde la tierra, desde aquí abajo. ¿Desde dónde está intercediendo el Espíritu Santo? ¿Será que su intercesión es en los cielos? Date cuenta que Él está intercediendo por nosotros desde acá. Desde acá. Desde nuestro ser. Porque nosotros los cristianos estamos en este mundo todavía. Su intercesión es de nosotros hacia el Padre. Y le dice, estos tus hijos no saben ni siquiera pedir, no saben orar. Pero yo sé lo que tú quieres para ellos. Date cuenta de eso. Él sabe la voluntad de Dios. Desde acá, amados hermanos, tienen que poner mucha atención, por favor. Desde acá tienen que poner muchísima atención. El Espíritu Santo ayuda. El Espíritu Santo intercede. Y el Espíritu Santo dice que pide conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios pide, intercede el Espíritu Santo. Ahí surge la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Por lo cual el Espíritu Santo está intercediendo, orando en favor a los creyentes. Muy bien. Surge la pregunta. Él está pidiendo conforme a la voluntad. Ahí sacamos cosas. Ya, Edu Mendoza ya está, va cerca. Ya van cerca. Muy bien. Vete nomás, vete, señor Franklin. No queremos acá personas que no quieran escuchar. Puedes retirarse. Los que no pueden retirarse. Que seamos. Pero dense cuenta, pues, hermanos. ¿Por qué hacen eso ustedes? Les he enseñado. Vean el contexto. Ahí abajo está la respuesta. Ahí abajito está. ¿Cuál será
la voluntad de Dios por el cual el Espíritu Santo está intercediendo, forzosamente, hermanos, tenemos que ir a la pizarra. Forzosamente, hermanos. Tenemos que ir sí o sí a la pizarra. A ver, escriban los comentarios. ¿Vamos a la pizarra o no, hermanos? A ver, escriban los comentarios, amados. Escriban los comentarios. ¿Vamos a la pizarra o no vamos a la pizarra? A ver, escriban los comentarios. Amados hermanos, me gustaría ir a la pizarra para que esto se entienda un poco mejor. Pero, ¿qué dice la audiencia? ¿Qué dice la audiencia? Ay, no, ahora no sé si la pizarra estará acá. Muy bien. Uy, me gustaría la pizarra, pues, hermanos. A ver, vamos a esperar. Mientras, amados hermanos, tocando la pantallita, por favor. Ya lo están descubriendo, ya lo están descubriendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Ve? Lean el contexto. Dense cuenta cómo empieza. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo aboga. ¿Y qué está pidiendo? Está pidiendo la voluntad del Padre para el creyente. ¿Cuál será esa voluntad? Ahí está la respuesta. Ahí hay que entender Romanos capítulo 8, verso 28 para adelante, mis amados hermanos. En ese contexto. Muy bien, ya cargó más bien. Vamos a ver un poquito, hermanos. Tenemos que ver sí o sí la pizarrita, a ver si nos carga. Seamos pacientes. Mientras tanto, por favor, comparta esta enseñanza. Ya estamos llegando, ¿no? Y usted también que está mirando, por favor, comparte esta enseñanza. Estamos acá analizando Romanos capítulo 8 en su contexto para ver si desemboca en esa realidad, ¿no? Si es que Dios predestinó a unos para salvación, la predestinación fue individual, que los conoció antes de la fundación del mundo, si esa comunión o esa conocer es algo íntimo, ¿será que Dios ya conocía, tenía intimidad relacional con pecadores? Sería una muy buena pregunta que puedan desarrollar, ¿no? Entonces, amados hermanos, vamos a abrir nuestra pizarrita, muy bien. Vamos a abrir nuestra pizarrita, amados hermanos, para que podamos comprender un poco mejor. Muy bien. Hermanos, por favor, el like nos anuncia que no hay interacción. Comentando todos, por favor, tocando la pantallita. Comenten para que vea la plataforma, que vea interacción. También ustedes, amados hermanos, compartan, por favor, este like, ¿no? Para que podamos también nosotros hacerlo, este like, ¿no? Y sea de mucha bendición. Ahí está. Muy bien. Ahí está la pizarrita. Por favor, comente. ¿Se ve la pizarra? Me lo dicen, por favor. Se está viendo la pizarrita. Vamos a ver entonces. Haciendo un resumen, y ya en la parte final de Romanos capítulo 8, verso 25 al 27, vemos lo siguiente. Vemos a la gente que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, amados hermanos, está intercediendo por el creyente, por el que Pablo había dicho que está en Cristo Jesús. ¿Ante quién? Ante Dios el Padre, ¿no? Ante Dios el Padre. Ahora, la intención del Espíritu Santo, porque el texto dice, ¿acaso sabemos pedir lo que nos conviene? No lo sabemos. Pero ¿quién sabe lo que nos conviene? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede según la voluntad de Dios. Ah, entonces, el Espíritu Santo, ¿no? Por el creyente, intercede. Y ruega, ¿no? Ora.
pide por el creyente, por nosotros. Lo que Él pide es la voluntad. Que se cumpla la voluntad del Padre en el creyente. Que se cumpla tu voluntad. ¿En quién? Tu voluntad, Padre, que se cumpla en Él. Que se cumpla tu voluntad en el creyente, en el que está en Cristo, en el cual mora el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esta voluntad? ¿Qué es lo que el Padre quiere en torno al creyente? No en torno al incrédulo. Hasta acá, ¿acaso está diciendo, yo quiero que el predestinado se convierta? Hasta acá, amados hermanos, estamos viendo que siempre habla del creyente. El creyente que viva en el Espíritu, el creyente está en Cristo, el creyente no hay condenación, el creyente será glorificado, el creyente será libertado como la creación, el creyente tiene que cumplir la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para el creyente. ¿Y quién está haciendo eso? ¿El creyente? No, porque el creyente no sabe pedir. No sabe. ¿Quién está haciendo eso? El Espíritu Santo. Le está diciendo, Padre, que se cumpla tu voluntad en esta persona. Intercedo, abogo, te pido que se cumpla tu voluntad en este creyente que está en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que el Padre quiere? Ahora sí, vamos a ver los siguientes versos. Ahora sí, vamos a ver los siguientes versos. Entendiendo eso, vamos a ver los siguientes versos. Espero que esté entendiendo. Con esa pregunta vamos a entrar. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está. Hay un propósito por el cual los llamó. ¿Dice para salvación? No. Hay un propósito a los que los ha llamado. ¿A quiénes? A los que están en Cristo Jesús, a los que tienen al Espíritu Santo, y a los que viven en el Espíritu Santo, y a los que por el cual el Espíritu Santo está intercediendo. No es complicado, ¿te das cuenta? Hay un propósito a los que ha llamado. ¿Quiénes son esos? Los que están en Cristo Jesús, los que tienen al Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu Santo, los que van a ser glorificados después, y por los cuales está intercediendo el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Ya, vamos entonces. ¿Por qué? Razón. ¿Por qué? ¿Por qué todo les ayuda a bien? Ahora, esto es un punto importante, pues. Acá les voy a desbaratar a muchos de ustedes, y a mí también, esta parte. Este texto es muy famoso, ¿sí o no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la gente dice, amén, me encanta ese texto, todo ayuda a bien. ¿Qué hemos entendido por ese texto? La enfermedad me ayuda a bien, puede ser para tener más fe. La persecución, la pobreza, la escasez me ayuda para algo bueno. ¿Así hemos entendido, sí o no? No, ahora vas a entender la correcta interpretación. Mire, con calma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Entonces, a los que conforme a su propósito son, ya, vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Dice, a este creyente, todo lo que le va a pasar, todo ayuda a bien. Todo es para bien, dice. Todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien. Y el texto dice, todo. Ahora, este
ayuda a bien es para que me vaya mejor en mi casa, para que me vaya mejor en la congregación, para que me vaya mejor con mi familia, todo me ayuda a bien. Por algo pasan las cosas. No, ayuda a bien, todo ayuda a bien, pero ¿en qué? En esto. Todo ayuda, aporta a la voluntad de Dios. Que ahorita entramos cuál es la voluntad. No se trata, todo ayuda bien, por algo pasan las cosas, tal vez ha sido así mejor para mi familia, ha sido lo mejor para mi matrimonio, ha sido mejor para mi ministerio. No, todo ayuda bien en cuanto al propósito de Dios. ¿Y cuál es ese? Su voluntad. Que ahorita vamos a entrar a cuál es. Pero hermano Fernando, yo siempre he creído que por algo pasan las cosas. Pensé que eso ayudaba a mi casa, a mi familia. Todo ayuda a bien. No. Ese todo ayuda a bien no es en cuanto a todo lo que a ti te gusta. Es en cuanto a su propósito, en base a su voluntad, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Hasta acá, ¿me está entendiendo, amado hermano? A ver, dejen los comentarios. Hasta acá, ¿está entendiendo? ¿Está entendiendo? Todo arrastra desde Romanos capítulo 8, 26. Él intercede, gime para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y todo ayuda bien? ¿En qué? En esa voluntad, en ese propósito. ¿Están entendiendo? No, hermano Fernando, ¿cómo vas a hacer eso con ese verso? Ese verso me he colocado en mi casa, en mi auto, en mi cochera. ¿Qué haces, tu hermano Fernando? ¿Por qué eres así? Dice. Tan bonito que era ese texto, lo tenía hasta en mi Biblia, en mi cuaderno, en mi billetera, en todo he colocado ese texto, dice. No, ese todo ayuda bien es en cuanto a su propósito, es en cuanto a su voluntad. Y la pregunta continúa, ¿cuál es esa voluntad? ¿Cuál es ese propósito? Uy, hermano, ¿ve? ¿Te das cuenta? Ver el contexto nos cambia la mente, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos utilizado ese texto para todo? Todo ayuda bien. En la casa, en el hogar, en las finanzas, en la familia, en los hijos. No, mis amados hermanos. Lo siento. Por eso, ¿para qué vino aquí a estudiar? Ni modo, ni modo. Ahora ya sabe, pues, hermano. Todo ayuda bien, pero en esa voluntad, en ese propósito. Y la pregunta continúa. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa voluntad que el Espíritu Santo tanto está intercediendo? Tanto. Vamos entonces a la parte final de la interpretación del pasaje. Porque a los que antes conoció, ¿por qué empieza con esta palabra? Porque esto que nos está pasando, como ya había dicho, aflicciones, ¿no? Sufrimientos, ¿no? Estar sujetos nuestra carne a la esclavitud como la creación. ¿Por qué pasa todo eso? Porque hay un propósito de parte de Dios. Porque hay algo que Dios quiere. ¿Qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuándo los conoció? Antes. ¿Pero antes de qué? Y justamente eso responde la otra postura. Conocer en la Biblia, amados hermanos, no siempre significa una relación íntima, ¿no? No siempre. Conocer en la Biblia también significa una relación de pacto, una relación de promesa. Ahí se equivoca el señor Manuel Vaz, ¿no? Cuando dice conocer es como Adán y Eva, ¿no? Adán conoció a Eva íntimamente. Eso es conocer. No siempre,
no siempre, porque tenemos pasajes como Amós 3:2, Oseas 13:5, donde también habla este conocimiento, pero tocante una promesa directa de Dios, tocante un pacto de parte de Dios. Aquí, la palabra los que conoció se refiere al pueblo de Dios. En este caso, a los que aman a Dios. No es un conocimiento individual, a este lo conozco, a este no, a este sí, no. Es un conocimiento, ¿no? Grupal de los que aman a Dios, de los que están en Cristo Jesús. Los conoció. Conocimiento anticipado. Obviamente, ¿por qué? Porque Dios sabe quiénes van a ser salvos, pero no significa que eso los predestinó. Repito una vez más, es muy diferente conocer las cosas por anticipación y es muy diferente determinar las cosas que sucedan. Muy diferente. Dios conoce quiénes van a ser salvos, amén, pero los predestinó para eso. Ahí está la cuestionante. Porque a los que antes conoció, también ahí está nuestra palabra, también los predestinó. Pero tenemos que adivinar, como hace el pastor Miguel Núñez, los predestinó para salvación. ¿Qué es la predestinación para los calvinistas? Dios escogió a este y los predestinó para que sean salvos. ¿Dice eso el pasaje? No hay que adivinar. No hay que inyectarle. No hay que hacer eisegesis. Solamente hay que leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí está. Para. Ahí está el propósito. ¿Para qué los predestinó? ¿Para que sean salvos? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, amados hermanos que están pasando la clase, respóndalo usted. Respóndalo. La pregunta inicial era, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es el propósito del Padre? En este caso, ¿para qué los predestinó el Padre? ¿Para que fuesen salvos? Responde en los comentarios. ¿Para qué es la predestinación de Romanos 8? ¿Es a incrédulos para que sean creyentes? ¿Es a pecadores para que sean salvos? ¿O es a salvos para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo? ¿Te das cuenta que el pensamiento calvinista es completamente equivocado? El Espíritu Santo intercede. Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en este creyente. Señor, que se haga tu voluntad en este creyente. Por nosotros intercede. Todas las cosas ayudan a bien en el propósito. Y la pregunta es, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que el Padre quiere para el creyente? Ahí está. Que sean conformados, igualados, ¿no? A la imagen de su Hijo. No te preocupes, Carlos, después puedes subir, después. Estoy dando la clase. Al final puedes, ya vamos a acabar. Conformes a la imagen de su Hijo. Otra vez, para que Él sea el primogénito. Ahí está. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerde que las preposiciones de la gramática, el para, el porque, ¿no? El para qué también nos anuncian propósitos, relaciones, ¿no? Causales, ¿no? Entonces date cuenta que esta predestinación, lo que el Padre quiere para el creyente es que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, en este caso Cristo Jesús. Así Él será el primogénito entre muchos hermanos, como nuestro hermano mayor. Seamos igual que nuestro hermano mayor. ¿Quién es ese? El Hijo de Dios, Cristo Jesús. Muy bien. Continuamos. Y a los que predestinó, creyentes, acá no veo incrédulos. ¿Vemos predestinación tocante a incrédulos? Yo veo predestinación a creyentes, no a incrédulos.
Creyentes siendo predestinados. Pero para salvación, ¿cómo es posible si ya son salvos? Salvos siendo predestinados a ser como Cristo Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pasó con estos creyentes? Que han sido llamados, han sido justificados y también serán glorificados. ¿Qué pues diremos? Un momento, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿No? A esto. ¿Qué pues diremos a esto? Ya Pablo está concluyendo, ¿no? Pablo está concluyendo. El llamado es el anuncio del evangelio, obviamente, ¿no? Y ahí vemos la otra parte también, ¿no? Que refuerza todo esto, que la predestinación no es para incrédulos, es para creyentes, a ser conformes, hechos a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya Pablo había dicho en el verso 1, ¿no? En el 8:1, los que están en Cristo Jesús, no los que van a estar después, los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Muy bien. Vamos entonces a la última parte. Ya los que predestinó, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra? Y Pablo concluye con lo que había empezado. Nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Y por qué, Pablo? Porque estamos predestinados a ser como Él. No dice, es una sugerencia, es una opción. Va a depender del creyente. No. El creyente está predestinado. ¿A hacer qué cosa? ¿A ser salvo? No. A ser conforme, hecho a la imagen de Cristo Jesús. No hay duda de eso. Y como ya está predestinado, o sea, ya está determinado eso, ese curso ya está marcado. Porque ¿qué es predestinación? Determinar su finalidad. Fijar su destino. El destino del creyente, del salvo, ojo, del salvo, es ser como Cristo Jesús. Y como va a ser, y como eso se va a cumplir. Y como eso sí o sí se va a cumplir, no como los calvinistas, ¿no? Sí o sí va a ser salvo. ¿Por qué? Porque es predestinado. No, para mí no enseña eso la Biblia. La Biblia enseña que sí o sí, no un predestinado va a ser salvo. Sí o sí, el salvo está predestinado a ser como Cristo Jesús. Y Pablo concluye, como esto va a pasar, entonces Pablo hace preguntas retóricas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo concluye, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Y por qué Pablo? ¿Porque desde antes nos conoció uno a uno? ¿O porque a los que estamos en Cristo nos predestinó? Usted saque la conclusión. ¿Por qué nadie nos va a separar del amor de Dios? Porque Dios, antes de la fundación del mundo, nos escogió para salvación, nos predestinó para salvación, o porque los salvos, los que estamos en Cristo, estamos siendo predestinados o fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuál interpretación usted elegirá? Esto solamente ha sido un apoyo. Concluyo con lo siguiente. Para nosotros, no vemos predestinación tocante a incrédulos. Sí vemos predestinación tocante a creyentes. No atacamos a ninguna persona y no decimos que son herejes ni falsos. Simplemente le animamos a usted a poder estudiar con calma esta porción de la Escritura. Hemos visto el contexto y sería muy bueno que incluso veamos desde el capítulo 5. Pero hasta acá lo vamos a dejar. El creyente está predestinado para ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y eso es una seguridad que nos mantiene en esperanza. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Volvemos después con Efesios capítulo 1 del 3 al 13, ¿no? La predestinación.
rechazamos nosotros, perdón, no negamos que hay predestinación, la hay, pero cómo la entendemos, ya usted decidirá. Muy bien, gracias y paz sea con todos ustedes, hermanos, muchas, pero muchas bendiciones. Muy bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal estaba, hermanos? ¿Qué tal estaba? ¿Qué tal estaba la predestinación? Muy bien. Ahora sí, a ver, ¿dónde están los calvinistas? Ya hemos acabado, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué dice? Llegué tarde, pero amén, dice. ¿Sabes por qué llegaste tarde, Adriel? Porque tú no estabas predestinado, pues, para estar en la clase.